programáticos que tienen Tauro, ¿no es cierto? Ahora vamos a tocar un nuevo tema que van a ser 2 clases por lo menos sobre el tema. Esta noche comenzamos que es la prensa, ¿no? Como es nuestra costumbre, se va a enfocar este tema desde diferentes puntos de vista, ¿no? En este momento tenemos a las personas que han tenido la gentileza de aceptar la invitación, que son de comunicación alternativa, ¿no? La gente de la prensa alternativa. Porque también hay que saber qué es la prensa alternativa, cómo se ubica la prensa, y como ellos tienen bastante experiencia, ¿no? Ellos van a narrar desde un punto de vista conceptual y desde un punto de vista pragmático, porque todos ellos han trabajado en prensa alternativa. Vamos a comenzar con Leonel Falcón, que es abogado de profesión, comunicador social, ha trabajado en PUCA, ¿no? Un periódico PUCA, ¿no? Que es una prensa alternativa. Entonces vamos a comenzar con él va a dar una concepción, como siempre, aquí se les da el tema y cada uno se dice más o menos por dónde abordarlo, ¿no? A los que son abogados se les dice por lo general desde el punto de vista jurídico, ¿no? A los que son comunicadores desde el punto de vista comunicacional. Entonces, bueno, le cedo la palabra, tiene 15 minutos, ¿no? Para conversar, como siempre, cada uno 15 minutos y después vamos a tener la conversación con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora Valle. Yo, en primer lugar, tengo que agradecer la diferencia que he tenido Pilar de comportarme para dar mi punto de vista respecto a este tema que tiene mucha connotación de carácter público, social y está en una agenda global. Empiezo diciendo lo siguiente. Nosotros no somos periodistas alternativos puros, porque nuestro proceso de aprendizaje se dio en las aulas universitarias, incluso cuando éramos estudiantes secundarios, cuando la hacer política había que saber leer y saber escribir. Y yo tuve la suerte de tener un gran maestro, nada más que nos enseñó la escuela del periodismo clasista, la escuela del periodismo revolucionario, la escuela del periodismo que no depende, que no es hipotético y que siempre ha sido consecuente haciendo el acompañamiento de las luchas populares. Ha pasado mucha agua de fuerte y hemos tenido que adecuarnos a las circunstancias. Yo trabajé en el diario Marca, en la revista. Y el desarrollo de la evaluación técnico-científica. La mediática hace que las redes sociales sean el escenario en la lucha política, en la lucha social, y eso implica tener, por lo menos, tener el conocimiento básico cómo y de qué manera debemos actuar. Fernando Valladolid, que es un politólogo, filósofo mexicano-argentino, y quien es el rector de la Universidad Latinoamericana de la Comunicación con sede en Caracas, es el rector internacional, señala que la guerra, el modo final de la guerra está en el cerebro, la guerra cognitiva, y por ahí tenemos que entender cómo de alguna manera, a través de las redes sociales o los medios alternativos, porque la palabra medio alternativo no es una definición de clase, es una palabra para distinguir entre lo nuevo o lo alternativo a lo antiguo o a lo viejo. La expresión común o el conocimiento común que tenemos nosotros desde muy niños es que era el periódico, y antes del periódico de la barra, que era la vinculación al conocimiento de la realidad social, política, no solamente del país, sino del mundo. Pero ese libro también de la manera de la evaluación técnica científica ha permitido el uso de la informática, el uso de la informática. Ahora, nosotros tenemos que periodismo, podemos hacer los siguientes, es que manejamos bien y con criterio, tener el conocimiento de lo que sucede en tiempo real en el mundo entero, pero no necesariamente todos los hechos, porque
los que manejan, los que controlan, los propietarios de los medios de comunicación social, es decir, redes sociales, específicamente redes sociales, tienen una fábrica de contenido y publican lo que les conviene. La verdad la hacen mentira y la mentira la hacen verdad para sus intereses. Entonces, yo pongo un ejemplo muy particular. Yo tenía una ponencia que la puedo distribuir a ustedes, la misma que fue presentada últimamente en México, en un primer encuentro continental de comunicadores independientes informales liberales. Lo convocó el Gobierno de México a instancia de Andrés Manuel López Obrador y llevamos a ponencia que grafica la situación política del país, que no se conoce mucho en el mundo. Bueno, en México sí, porque ustedes saben que en el enfrentamiento entre Perú y Chile como gobierno, Perú y México como gobierno, López Obrador ha tomado distancia respecto al gobierno de Dina Boluarte y ha condenado al pueblo malo como ha actuado en contra del pueblo que se levantó en protesta social. Entonces, hay un hecho que parece significativo que ha pasado desapercibido. Por eso decía, los medios alternativos no necesariamente son la respuesta a combatir el silencio de los medios corporativos, los grandes medios de comunicación. Porque en las redes sociales se encuentra de todo y hay que buscar realmente los contenidos si corresponden a la verdad o no. Miren, hay un hecho muy significativo que tiene que ver con el partido nacional Antaro. Un hecho criminal, un hecho que en cualquier sociedad mínimamente democrática o proclamada democrática se debería haber denunciado. Algún congresista debería haber pedido la interpelación del ministro del Interior o pedir una investigación sobre y que el Ministerio Público lo tuvo. Y aquí está la parte de la denuncia policial, donde el gobierno Antaro y su comitiva en camino en una gira al sur en el departamento de la región de Arequipa ha sido la última vez atentado criminal. Puede convertirse en un homicidio. Pero la prensa nacional, la tradicional, la que se pone en amarillo después del periódico, ¿qué ha dicho? Nada de acuerdo, las gobernanzas exitosas han ocultado una noticia que si hubiese sido un congresista del oficialismo o otro tipo de funcionario hubiese sido ocupado primeras planas. Esto se ha invisibilizado, se ha silenciado. Y solamente que se llama la noticia. Caretas también ha puesto un poquito. Bueno, Caretas es muy pequeño, pero en primera plana portada como merece una noticia de este tipo, porque es un tema de magnicidio. Antaro es un ciudadano común y corriente, es un hombre que está luchando y está liderando un proyecto político que pretende recuperar la República. Y eso está sujeto al veredicto popular el año que se convocan las elecciones, el año que se realicen. Pero ese hecho, si hubiese sido en otro país, en Francia, acá tenemos al amigo de su pueblo de Madrid, hubiese sido titular de primera plana y hubiese merecido que la interpelación del ministro o el jefe de seguridad. Aquí prácticamente la cosa es percibir. Y eso hay que condenar, y eso hay que denunciarlo. Por eso que a partir de ahora, o desde ya, algunos comunicadores tienen que activar el mecanismo de las redes sociales y comenzar a contratar toda esa campaña mediática, porque después van a venir campañas peores. No creo que se atrevan a decirle a nadie más que es comunista, pero además es la realidad que mucha gente que no tiene conocimiento de la realidad, que solamente se deja llevar por titulares o por mensajes subliminales, puede creer, porque hay mucha gente que no lee. Y al no leer, no tiene que realizar el tratamiento sobre la verdad del país, sino que se explica una organización fuerte, sostenida, movilizada, manipulada respecto a los funerales de Fujimori. Entonces, toda esa campaña hay que contrarrestarla. Para eso son los medios alternativos, para estar orientados correctamente. ¿No? Porque no creo que se venda lo que se publica en las redes sociales es la verdad. Y hay otro hecho, por ejemplo, que ha pasado desapercibido. Han encontrado muerto en un departamento, su departamento de Miraflores, a la ministra.
a la canciller. O sea, no es una verdad común incorrecta, Es ¿no? canciller. Es canciller, fue canciller la señora Ferraz. ¿Y qué se ha investigado? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha dicho? La prensa no ha dicho nada, ha ocultado ese hecho. Y hay muertes sistemáticas en este gobierno, con una verdad. Por ejemplo, la nueva se trató sobre una abogada, Marcela Ramadera, que era estudio claro en el tema de una abogada de su relación en campaña electoral, donde está sin locura y otras personas más. Sorprendentemente, de la semana murió. Lógicamente, los comunistas no le dieron mucha importancia, pero acá se trata de el canciller y representante del Perú en Ginebra. Ahora, pues. Sí, o sea, ¿cómo puede desaparecer a una persona pública 2 días y lo mínimo de ir a lograr su casa? Después de 2 días la encuentran muerta en su domicilio. Entonces, es un hecho muy sospechoso porque la conducta en este régimen es consuetudinaria, o sea, no es la primera vez. Y esto tiene consecuencias, o va a tener consecuencias a la medida que haya investigación independiente. Entonces, ¿qué debe hacer ante estas circunstancias? En Puno. No congresista, pero el ex presidente del Congreso, que es cusqueño, Hitler se llama. de zona Perú, Hitler, no se llama. Sí, Hitler. Bueno, En Cusco. en el Cusco, estuvo muerto, y ahí sí ha dado manera de verlo, pero lo sospechoso es que no hay signo de violencia en su habitación. Además, se entiende que era presidente, no solamente era congresista, era presidente de la Comisión de Descentralización y que tenía una audiencia pública en el Cusco. ¿Y cómo puede ser posible que su seguridad personal o la seguridad del Estado no está al tanto de su situación, que ha tenido que ir a tocar el aeropuerto y lo han encontrado muerto, ¿no? Son hechos sospechosos y a veces la prensa cae en mil idiomas, porque la prensa tradicional, principalmente los grupos monopólicos, llámese Comercio, incluso la República, están conchavados con el gobierno y usan, ya perdieron la defensa de informar, ya perdieron el objetivo fundamental que es informar con veracidad, con transparencia a la opinión pública. Se han convertido en estructuras económicas que utilizan el poder de la prensa para obtener a través de un circuito financiero o de las licitaciones a su favor. Ahí está el caso de Comercio. A través de la presión mediática del diario, lograron el grupo de Graña Montero, el grupo Graña, consiguió grandes obras en el tema de la Baja, con el tema de los derechos. Y la República va a ver, y yo voy a ver un parteaguas. Una cosa de la República dirigida por el Gustavo Adolfo y yo, y otra cosa la República que hoy dirige su hijo, que incluso para varios años no tuvo ningún escrúpulo de ir a la salida del CIC, hablar con Fujimori, con su padre, y mandar una campaña brutal cuando él presidió el Comité Cívico por la Democracia, que buscaba conseguir firmas para el cambio constitucional. Pues bien, es parte de la historia. Por eso que hay que ser claros en este tema, ¿no? La prensa alternativa sirve en la medida y ayuda a reconocer la verdad, a contrarrestar la falsa información en la medida que responde a las cosas. O sea, no es perder la vinculación con los sectores populares. Ahora bien, ¿es necesario crear un medio comunicacional? Sí. Y hay ejemplos por parte históricos que pueden ser recogidos en términos generales, pero profundizándolos o poniéndole o adecuándole a las circunstancias. Cuando surge la revolución cubana, los primeros que se preocupan en crear un medio de comunicación. ¿Cómo comunicarse con la población? Para decir su verdad. Fidel del Che en Financiera Maestra crea una radio, o sea, ponen a funcionar una radio, y eso ayudó en la lucha de la vida. Hubo radios, pero un sistema convencional que se llamaba Aló Presidente,
a la comunicación comunitaria. En Bolivia, las comunidades asumieron el control de horario y se volvió licencia las radios comunitarias. En el Perú hubo un hecho que también hay que rescatar del general Velázquez, que al triunfo al asumir el cargo de presidente de la República, otorgó el derecho de comunicación a los obreros, a los comuneros, a las comunidades industriales, a los campesinos. Expresos y derechos fueron expropiados, fueron pasados de la mano de los propios sectores sociales dirigen sus propios medios de comunicación. Aquí tienen que nacer, perdón, en México, a través de las mañaneras, a crear un nuevo orden, por lo menos un orden comunicacional. Y yo creo que desde la perspectiva del proyecto de la Alianza Nacional, tienen que formarse a comunicadores alternativos, pero en defensa de un proyecto llamado CAPRE, llamado la Fundación de la República. No queda otra. Y es más, los medios de comunicación corporativos han perdido audiencia. ¿Por qué? Han perdido credibilidad. Y por eso que se ponen amarillos en los puestos de periódico, porque casi nadie lo ve. Porque tienen la percepción a su poder de que mienten y sirven al poder de todo vía la categoría de la trata publicitaria. Entonces, la conclusión en mi intervención es ir a fomentar una prensa realmente alternativa que cuestione el sistema, que luche por la libertad democrática, que defienda los derechos humanos de la población y que luche por un cambio social, definitivamente. Entonces, informar debe ser un instrumento para liberar a los pueblos. Ahí me quedo en la perspectiva de que habrá una posibilidad de ampliar algunos conceptos. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por la intervención. Ya después vamos a resolver preguntas. Hay que poner el micrófono a Roger, ¿no? Perdón. Roger, por favor. Ahora le toca a Roger, ¿no? Roger Taboada, que es aparte de sociólogo, que ya ha venido varias veces, es sociólogo, es profesor de la Universidad de Huacho y también periodista en la zona norte de nuestro país. Él ha trabajado también en el diario de Marca, en el diario Cambio, y también ha tenido una televisión por cable, ¿no? Entonces, él trabaja en comunicación. Y bueno, lo dejo con usted. Buenas noches. ¿Por qué es importante la comunicación hoy día? ¿Por qué hoy nos preocupamos por un tema que antes no concitaba la atención, que hoy sí atrae a muchos públicos? ¿Por qué tenemos que preguntarnos sobre la importancia de los medios de comunicación hoy en día? ¿Quién controla la comunicación del mundo? ¿Quién decide lo que vemos, lo que escuchamos y lo que leemos? ¿Quién decide eso? ¿Nosotros, los dueños del Perú? De ninguna manera. Lo que decide el flujo informativo a nivel internacional entre el 75 al 80% son las transnacionales de la información. CNN, norteamericana, United Press International, norteamericana, Associated France Press, francesa, como dice su nombre, ANSA, también una empresa italiana, EFE, española. Ellos manejan el 85% de los flujos informativos en el mundo y deciden lo que ya les dije, lo que leemos, lo que escuchamos y lo que vemos en la televisión. Fuera de esa prensa, nace en los años, a fines del siglo pasado, una prensa diferenciada, trata de nacer con mucho esfuerzo, ¿no?, a fines del siglo pasado y comienzo de este siglo, una prensa completamente distinta que se denomina prensa alternativa. A nivel internacional hubo una prensa alternativa también, si podemos llamarla diferenciada, de esos monopolios de información cuya característica principal es defender el sistema, el statu quo y difundir los modelos de pensamiento capitalista con la finalidad de tenernos mentalmente controlados respecto a las posibilidades de la continuidad del modelo económico vigente en el mundo e impuesto
en el año 89, como resultado del proceso de Washington, que es el modelo económico neoliberal, que es un tema de conversación hoy en día. Ellos quieren que nosotros pensemos de acuerdo a los intereses. Y eso, un escritor italiano, investigador, español, Manuel Esquilí, y otros estudiosos le llaman guerra de cuarta generación. ¿Por qué le llaman guerra de cuarta generación? Porque podemos ver la guerra hoy en día de las transnacionales, ya no buscan solamente vender información, torcer nuestra orientación en cuanto a la percepción de lo que pasa en el mundo objetivo y real. Lo que ellos buscan es adueñarse de nuestros pensamientos, adueñarse de nuestras emociones, adueñarse de nuestros miedos, adueñarse de nuestras idiosincrasias y torcer la percepción que tenemos de ese mundo objetivo que nosotros, o que la gran mayoría social marginada, está cuestionando permanentemente. Entonces, frente a ese modelo oficial, a esa organización del pensamiento que buscan las transnacionales de la información, aparece la prensa alternativa a nivel internacional, como Al Jazeera, una agencia internacional que rompe el modelo imperialista de información con sede en Qatar, un país árabe con mucho dinero y con 150.000 millones de dólares de un capital monstruoso, y pudo hacer competencia con la prensa norteamericana y europea en el mundo. Y fue muy objetiva y empezó a transmitir en términos generales la demanda del pueblo árabe en contra de la opresión norteamericana y los problemas que tenían con Israel. Después de Al Jazeera aparece a nivel internacional también Telesur, creada por el comandante Hugo Chávez con capitales argentinos, brasileños, venezolanos y cubanos. Telesur, que hoy día se la va a imponer en América con una visión diferenciada totalmente de estas transnacionales de información. Y otra cosa más, RT, ¿no? Rusia Today, que también es una prensa alternativa a nivel internacional frente a las transnacionales que ya nosotros hemos hecho crecer. Pero a nivel, eso a nivel macro, a nivel concreto en un país que tenemos como prensa alternativa. La prensa alternativa se despliega en el país. Bueno, había una prensa alternativa que nosotros llamamos que es la prensa que se diferencia de la prensa oficialista, de la prensa manejada por los círculos de poder vigente, ¿no? Incluso de la independencia de una cierta prensa alternativa. Acordémonos del pueblo peruano, donde se concentraron los precursores de la independencia, ¿no? En ese pueblo había la abeja republicana, que en medio de comunicación que contrastaban, que replicaban, ¿no? Y que cuestionaban el poder del coloniaje español. Tenemos uno que dirigía las cartas de José Faustino Sánchez Carrero, que firmaba con seudónimo El Solitario de Sayán, y que publicaba un periódico que se llamaba El Centinela de la Libertad. Ese también era una prensa alternativa que estaba denunciando el régimen opresivo del coloniaje español. Y a fines del siglo pasado, con el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, ¿no? Con el desarrollo de la globalización, aparece una prensa alternativa principalmente ligada al desarrollo tecnológico. Una prensa alternativa vinculada con informaciones independientes. Tiene tres características esta prensa alternativa. Primero, que no es una prensa autofinanciada por el Estado, ¿no? Que está al margen del Estado. Eso es uno. Segundo, que es una respuesta a esa línea oficialista de información que nos quiere indicar a nosotros como una verdad oficial y comúnmente aceptada. Y tercero, que buscan siempre hacer cambios sociales e identificarse, como ha sido señalado, con las aspiraciones de las grandes mayorías porque le dan un contenido diferente a la información. ¿Qué busca la prensa alternativa? Un punto es clave y fundamental: la matriz de opinión. ¿Qué es una matriz de opinión? Son las ideas que nos meten a la cabeza para ser aceptadas por verdades universales. Le voy a poner ejemplos simples. Primero, rola la clase de hora. Le llaman a los estereotipos, ideas generalizadas, ¿no? Pero el tema de la comunicación se llama matriz de opinión.
roba clase obra. Es una idea comúnmente aceptada en todo el mundo, sí, pero roba, pero hace obra, pues por lo tanto está bien, ¿no? Otro que salió por las migraciones, que se escuchó de los migrantes, decía, el peor enemigo de un peruano de extranjero son los peruanos. Completamente falso, pero es una verdad aceptada. Otra cosa que ha sacado ahora, que después de tiempo Fujimori, se acabó la campaña del odio, es decir, recordar los crímenes del fujimorismo, su gobierno corrupto, señalar a un corrupto que no es odio o es envidia, y lo están metiendo a la cabeza. Todo el que critica a un corrupto está lidiando, o todo el que condena actos de corrupción o actos criminales, es una persona que está distribuyendo un mensaje de odio. ¿Qué se llama eso? Es una matriz de opinión que nos están imponiendo a nosotros con la finalidad de esconder una verdad. Porque eso no es casual. Nos quiere esconder una verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad histórica que nosotros que nos la esconden permanentemente. Es lo que nosotros, lo que decían algunos últimamente, se quiere reescribir una historia dulcificando la imagen de un Fujimori diferente al que fue. Y no solamente en el caso del tema político, también los temas, aspectos que tienen que ver con la vida social. La famosa ideología de género, por ejemplo, que nos quieren imponer las grandes potencias industrializadas, ¿no? Diciendo que el sexo, no nacemos con el sexo de los hombres, no solamente las funciones sexuales, sino que el sexo es una construcción social. O sea, el niño no nace niño, la niña no nace niña. La niña cuando ya empieza, a los 12 años, cuando es una adolescente, recién decide si es mujer, o decide ser lesbiana o machona. Y el niño decide ser hombre, recién cuando tiene 12 años. O sea, porque el sexo no nace por uno, es una construcción social. Y esa forma de generar, de formar, distorsionar la forma de pensar del ser humano, está ordenando que los países europeos se vayan envejeciendo y hay actos que atentan no solamente contra la formación nuestra, contra la propia vida, no estoy en contra del aborto, ¿no? En algunos aspectos, en muchos aspectos, porque hay cosas que se justifican. Pero están hablando de las informaciones, en el caso de España, nacen 400.000 niños al año en España. Sin embargo, hay 100.000 abortos. O sea, la cuarta parte de los niños que son impedidos de nacer, hay una cuarta parte de niños que son impedidos de nacer en España porque se ha llegado el aborto, que hasta los 6 meses, imagínense ustedes, hasta los 6 meses puede ser valorada la práctica abortiva en España. Unas últimas estadísticas en Estados Unidos, y no solamente con el tema actual, sino con la población del cambio sexual de las personas. El 23% de jóvenes, de niños y adolescentes en Estados Unidos, el 23% han asumido el pensamiento de que que no es el cuerpo o el sexo se exhibe, ¿no? Que están en otro cuerpo. O sea, ese niño debe ser niña, sino que de casualidad fue niño y por lo tanto hay ese tipo de cambios, de operaciones, de distorsiones en la sexualidad de los niños que también son transmitidos por eso. Y lógicamente hay algunos que se aprovechan y que están en contra, porque eso ¿qué busca? La destrucción de la unidad familiar. Está buscando la destrucción, el crecimiento de la población por otros medios con una concepción neomalthusiana. Yo fue un economista inglés que decía que mientras la población crece geométricamente, los alimentos crecen aritméticamente. O sea, la población crece 2, 4, 8, 16, 32, la población crece, la producción crece 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ese crecimiento poblacional y ese crecimiento de los productos, de los alimentos en el mundo, hace que exista hambre. Por lo tanto, una de las causas de la pobreza es la explosión demográfica. Por lo tanto, son importantes las guerras, las epidemias, porque así se acaban con poca población para poder equilibrar, ¿no?, el crecimiento poblacional con el crecimiento de la producción y no exista más hambre en el mundo. Esa concepción errónea
y en algunos casos llevar a la práctica criminal de lo que llamamos Fujimori, que cree que la pobreza en el Perú se acaba con la esterilización forzada y 300.000 mujeres fueron esterilizadas en el Perú bajo ese tipo de cosas, y que nunca fueron ni sancionadas ni castigadas, y hasta ahora permanecen impunes. Ese tipo de prácticas permanecen en la impunidad. Pero sin embargo, nos meten a la idea en la cabeza de redes que llamamos, lo que les estoy poniendo el ejemplo, de lo que es la matriz de opinión, de que eso está bien, ¿no? De que el pueblo debe tener muchos hijos, porque su pobreza debe que tiene una familia numerosa. José Blanco, un sociólogo brasileño, en un libro que se llama La política del hambre, decía que el organismo, mientras menos nutrido está, su libido sexual es mayor. ¿No? Es algo paradójico. Mientras más débiles somos, sexualmente somos más activos. Y eso, si va a acompañar a los niveles de pobreza existentes en la población, trae como consecuencia y la ignorancia de métodos preventivos, ¿no? De la fertilización, trae como consecuencia pues, un crecimiento, una promiscuidad tremenda. Esas percepciones que nos meten los medios en la cabeza y que nos hacen creer nosotros, por ejemplo, otra de las cosas, ¿no? De que, por ejemplo, de que la política es cochina, ese ya lo voy a terminar. No, otro estereotipo, no otra especie de materia de opinión. ¿Por qué es cochina? Porque dicen los políticos son rateros y no sé cuántos. Es cochina la política. Y nosotros sabemos que eso no es así. Un ejemplo. Si un puente como el de ayer, que no se cayó y no se reformó, vamos a decir la ingeniería también. Fue una mala construcción, pero la ciencia de la ingeniería sigue siendo útil y siempre va a ser útil y tiene que ser perfeccionados. Ser una práctica abortiva. Y una felicitación, ¿qué más? ¿La medicina no vale? La ciencia médica siempre va a estar vigente, hay una mala práctica médica. Igual a la política. Cuando hay políticos ladrones, corruptos, criminales, no es que la política es la ciencia y el arte de gobernar desde 2 siglos antes de Cristo, que lo definió muy bien la política el sabio Aristóteles. 2000 años antes de Cristo, ¿no? Aristóteles definió lo que era la política. ¿No? La ciencia y el arte de gobernar, y sigue siendo. Lo que pasa es que hay una mala utilización de la política, de quienes asumen cargos gubernamentales, porque la política es una actividad que tiene que ver directamente con el gobierno y con el ejercicio del poder. Y eso le permite a los que incursionan en política hacer abuso de la política, hacer mal uso del poder y del gobierno para el enriquecimiento personal o grupal, y eso genera desencanto en la gente, en los jóvenes. Y ya no participa de política, y la política se cae en manos de los sinvergüenzas que en el tiempo ha tramitado con la aspiración popular. Pero todo eso es importante mantener hasta fuera del pensamiento de la gente para restringir los jóvenes porque participan menos en política. Y no es que todo el tiempo sea pasado sea mejor, pero en otros tiempos había una juventud más organizada, más ideologizada, más activa, con mayor participación. No estamos añorando tiempos pasados, pero es importante saber que esos comportamientos de ausencia en la actividad social y política viene acompañado también de todo un contenido comunicacional que nos aparte de una actividad fundamental para dejar en manos de los gobernantes y de los chakras para el siempre la actividad política, que debe ser una actividad permanente, creadora de jóvenes y adultos para poder transformar y refundar el país. Gracias. Gracias. Ahora termina la participación del señor Noel Junque Guerrero. Él es periodista, ha escrito y ha fundado el periódico Yache. En este momento tiene un programa en Radio Latina, Rescatando Nuestra Identidad, es el nombre. También ha sido fundador de la coordinadora de prensa, ¿no? Empresa Popular y Alternativa, aquí junto con alguien muy querido con nosotros, Carlos Romandil, ¿no? Que ha sido un gran pionero en estas tareas, ¿no? Bueno, este es muy bien que ahora vamos a escucharlo.
Ah, sí, sí ve. 15 minutos tienes, ¿eh? Muchas gracias, Pilar. Queridos compatriotas, mujeres y hombres aquí presentes en este recinto, que, bueno, nos une para conversar y hablar sobre la prensa y la comunicación popular alternativa. Ya que nace como una forma de contar la verdad ante los mal llamados medios de comunicación. Bueno, digo mal llamados porque en realidad yo les llamo medios de la desinformación, medios de la manipulación mediática y del lavado cerebral. Y bueno, quiero dejar esto en pie acá, que quede como una, se puede decir, una moción para trabajarla a posterior. Porque si nosotros le llamamos medios de comunicación, entonces le estamos dando legitimidad para que sigan manipulando y lanzando diariamente toneladas de mentiras y de basofia mediática, cuyo fin han hecho farandulizar la comunicación. Y de ahí que diariamente se impulsan programas de homosexuales y lesbianas, ya lo dijo el profesor Roger Taboada, cómo ellos quieren cambiar, conceptualizar una manera de dar a conocer a la gente que cree en eso, que la manipulan fácilmente porque nuestro pueblo está poco preparado políticamente para poder afrontar esta verdad. La comunicación alternativa pues, no nace con Pedro Castillo, ni con Aníbal Torres, ni con otros que recién han tomado este concepto, ¿no? Que recién lo defienden o que están enarbolando lo que le llaman prensa alternativa. Pues ya en la guerra de Vietnam, las primeras luchas obreras del pueblo peruano allá por los años 20 del siglo pasado, antes con Manuel González Prada, ya habían periódicos en aquella época escritos que se sacaban pues, a veces a manera de una hoja, panfletos como le llamaban. Panfleto. Claro, pero ya existía esa comunicación muy pequeña porque en aquella época pues se utilizaba el plomo o el mimeógrafo artesanal. Entonces, y la situación era represiva también contra esos medios, por si acaso. Mariátegui ya lo define que se necesitaba una prensa para que eduque y transforme a nuestro pueblo. Justamente voy a ir. Esa es la labor de la prensa alternativa. El mismo Mariátegui definió que existía también y debía tener el sindicato una prensa sindical, el partido una prensa de partido, pero necesitaba también elevar el nivel político-cultural de nuestro pueblo y para eso pues fundó la revista Amauta, otras revistas que elevaban la conciencia de nuestro pueblo. En la época moderna, más o menos, el concepto de prensa alternativa ya más o menos data de hace 60 años. Pero en el Perú, seguramente que cuando Simón Bolívar, perdón, en el año 1824, creo, fundó el Diario del Peruano, le hizo con esa inquietud que él tenía pues, de una idea de liberación continental. Y eso ya era, se puede decir, una prensa de gobierno. Una prensa alternativa no puede depender de los gobiernos o de un Estado, porque su mismo espíritu es combativo.
y no va a permitir que el gobierno le imponga las reglas, el criterio de información que hay que manejar, ¿no? Hace poco, creo que Infobae, no sé si recuerdo que fue en julio o en abril de este año, realzaba una propuesta del congresista Bermejo, que decía que había que carnetizar a la prensa alternativa. En realidad, disculpa el término, una verdadera estupidez, porque carnetizar a la prensa alternativa dejaría de ser alternativa. Y qué bien lo realzaba Infobae. Yo al principio había más o menos calificado a Infobae como una empresa, como un vocero de la DEA, pero con respeto. Más allá, el doctor Alfredo Jalife, uno de los grandes geopolitólogos de América Latina, lógicamente después de Pepe Escobar, lo ha calificado como un vocero del Comando Sur, Infobae, y seguramente realzaba ese proyecto de ley del congresista Bermejo de carnetizar a la prensa alternativa. Entonces, como es más o menos para traerlo a la época, estos grandes medios de la desinformación, manipulación mediática y lavado cerebral hacen mucho daño a los pueblos, porque su fin, que defienden ellos veces, una prensa, una comunicación de odio, de xenofobia y de guerra, para robar, saquear y asaltar las instituciones públicas del país. Por eso lo vemos que cuando existe un candidato que no está de acuerdo con esa visión unilateral del statu quo, lo que conocemos de el liberalismo, cuyo punto final ha sido la globalización que está en declive, que está precipitándose ante el nacimiento de un nuevo orden multilateral, ya no injerencista, con el nacimiento de los BRICS en América Latina, ¿no? Y en el mundo, y donde ocupa un papel importantísimo América Latina. En el caso de Venezuela, por ser uno de los países que tiene pues un océano de petróleo, y estamos en la era del petróleo, muy al margen de que se propone que el futuro será una economía verde, que necesitamos la economía, el futuro, pero hoy es el petróleo. Entonces, necesitamos ese periodismo, se puede decir soberanista, no creo de izquierda ni de derecha, porque podría haber gente que está dentro de, comulga con las ideas liberales, pero es consciente, y podría haber gente también que dice no comulgar con la izquierda, por ahí se escucha eso, un término medio, pero que también son honestos y quieren, promueven la soberanía nacional. Cuando existen estos candidatos, gobiernos soberanistas, que son apoyados por la mayoría de la población, como el caso de el profesor Pedro Castillo, que le inventaron pues falsas acusaciones, bueno, que por cierto seguramente habrá habido móviles para eso, y lo secuestraron y lo encarcelaron, enterrando la llamada, el respeto a la democracia, que es el voto popular. Porque ellos no estaban de acuerdo, porque no, de una u otra manera, no estaba ya no a darle no sé cuántos millones, miles de millones anuales para esta prensa que le llaman mermelera, pero que no es más cómplice, es un falso periodismo cómplice de las ejecuciones, del genocidio, del saqueo sistemático, de la destrucción de los valores nacionales,
de la destrucción de la cosmovisión andino-amazónica, porque ellos comulgan solamente con las ideas liberales que todo viene del occidente y que el occidente lo tiene todo, que la manera de pensar de occidente es unilateral y que eso está formado y que no existe una filosofía andina, que solamente existe esa visión injerencista, venida, traída, impuesta a sangre y fuego por los españoles. Y que bueno, se sigue hoy aplicando en diversas formas. De manera que la prensa alternativa es una respuesta a esa. En los años 80, 90, existían en los programas radiales lo que se llamaban locutores, que por cierto eran periodistas con trayectoria, con experiencia, que se ponían detrás de un radio, hablaban, comentaban las noticias, pero con el crecimiento de las tecnologías, esos periodistas viene la etapa de la crisis. Fujimori impulsó pues un desempleo, un despido masivo en todos los campos. Y esos periodistas empiezan a recolectar fondos de donde sea para seguir contratar un programa. Y aparece más o menos, se va redondeando el trabajo de hacer programas alternativos, críticos, que para los años 2000, ayudados ya con las tecnologías modernas, empiezan la juventud a contratar sus propios programas. Esos locutores, después de haber recibido sueldo, ahora más bien tienen que pagar a las radios. Es eso lo que ahora abunda en provincias, en Lima, en radios de acá, que por cierto son los dueños, son personas de intereses privados, que cobran por hora, por mensaje, por 2 horas, semanal, mensual. Empresarios que han surgido pues, de la necesidad de que existe, digamos, periodistas que quieren, están dispuestos a pagar como de lugar por tener una hora de programa en una radio. Se ponen mesas de debates. Por ejemplo, en los años cuando se produjo el Baguazo, le suspendieron la licencia a Radio La Voz de Bagua porque fue la única radio alternativa, gracias a su director y propietario Carlos Flores Borja, quien partió ya hace muchos años a la eternidad. Él comunicaba cómo eran ejecutados los amazónicos desde un helicóptero y le cerraron Radio La Voz de Bagua, le suspendieron la licencia. Vino a Lima, nos encontramos con él, la coordinadora de prensa popular y medios alternativos, a la cual quien le habla y Carlos Romanville la fundaron. Hicimos una movilización hasta la OEA, hasta las oficinas de la OEA Lima, para que le entreguen la licencia. Le devolvieron después de tantas movilizaciones que se hicieron. Fue llamado hasta las oficinas de la ONU en los Estados Unidos. Y bueno, hace poco, ayer vi, por ejemplo, escuché que había un periodista también de un programa alternativo que denunciaba los incendios y que inclusive se le quebrantaba la voz. Y averiguando de dónde es, viene de esos medios alternativos. Entonces, la única solución a esta desinformación, a esta mentira, a este cinismo que viene ya con una orden que viene del Pentágono, que tiene la mejor arma de guerra de Estados Unidos, y que es la desinformación. Pero ante todo ese, se puede decir, esa prensa, entre comillas, está el periodismo alternativo. Lógicamente, con todos sus percances que tendrá, iremos aprendiendo en el camino. Hay que unirnos, esa es una de las tragedias de los peruanos en todos los campos. Queremos unirnos, pero
con otros fines, y creo que es la necesidad histórica unirnos. Caso contrario, como decía el doctor Leonel Falcón, vendrá una etapa más violenta. Y quiero repetir lo que decía Brecht, ahí cuando van a venir por nosotros o cuando llegaron por nosotros ya era tarde. No esperemos que ese momento sea tarde. Y debemos estar cuando menos unidos. De repente no comulgamos el uno con el otro, pero estamos cerca. Hermanos, le dejo a Pilar para que siga conduciendo. Muchas gracias, Pilar. Yo voy a permitir permiso, normalmente lo hago cuando hay los expositores, algo que me toque a mí, pero voy a hacer un puntito que Víctor va a desarrollar otros expositores en otro momento, que es las redes sociales. Le agradezco la participación realmente como medios de comunicación alternativa. Creo que ha sido una ponencia vasta, bastante vasta, y que lo han tocado, ¿no? Yo voy a tocar la ponencia de redes sociales, pero breve y desde un punto de vista político. Y voy a anexar para que ustedes se den cuenta cómo funcionan las redes sociales y cómo esas redes sociales, muchas de ellas, han funcionado contra nuestro líder Antauro Humala, ¿no? Vamos a ver las redes sociales. Las redes sociales son producto, ¿esto pinta? Esto pinta, ¿no? ¿Van a poder estar? No sé cómo queda. ¿Está por acá? No sé, ¿está? Sí, allá. Va. Las redes sociales. Vamos a dividir en dos la pizarra, ¿no? Vamos a hablar de algo que surge en este siglo. Posiblemente sus pioneros fueron el siglo pasado, ¿no? Pero este siglo no se materializa, que es una etapa del capitalismo que se llama el capitalismo vigilante. Vamos a poner acá, capitalismo vigilante, ¿no? Y acá vamos a poner democracia, vamos a llamarlo así, democracia participativa. Vamos a ponerle participativa. O sea, bueno, el campo en este momento de las redes está marcado en dos partes. Una, que es el capitalismo vigilante, y otra, la democracia participativa. El capitalismo vigilante, ¿qué es el capitalismo vigilante? Es un nuevo método que han encontrado las grandes transnacionales para manejar y hacer mejores negocios con menos gasto y más riqueza para ellos. O sea, es un nuevo método, ¿no? Que ellos entran para entrar a las redes y hacer negocios. Entonces, ¿cómo es que entran a las redes? Todos ustedes tienen estos aparatitos, tienen otras cosas más electrónicas, ¿no? Siempre hay alguien que le dice, pone, me gusta, ¿no es cierto? Y uno pone el amigo, qué sé yo, me gusta, pues. ¿Por qué? Porque comienzan con una premisa que es lo que llaman monetizar de moneda, ¿no? Monetización. Monetización. Comienzan con eso. ¿Qué cosa es eso? Que si tú tienes una cantidad de personas, ¿no? Te van a pagar. Entonces los amigos comienzan a decir, oye, esto da plata, esto está bueno. ¿Y qué le permite? Y tú vas a decir, me gusta, y todos tus amigos van a decir, me gusta. ¿Qué le va a permitir a este capital? Saber cuáles son los gustos. ¿Cuáles son los gustos de cada uno de nosotros? Y lo van a hacer todo un análisis, ¿no? Y a este le van a pagar, y este va a salir feliz el amigo, ¿no? Pero inmediatamente se va a saber cuáles son los gustos. A este le gusta este, y van a sacar una estadística. Y eso le va a permitir que a estos grandes corporaciones vender esa información, la venden. Segundo, van a vender la información. Vender, ¿no? Van a vender la información
por ejemplo, a las que fabrican medicina, a las que fabrican muebles, a las que hacen cualquier cosa, fabrican casas, oye, la mayoría quiere esto, entonces yo compro. ¿Por qué? Porque como empresa ya me han estudiado el mercado y yo ya sé qué producto tengo que poner, ¿no? Y qué producto voy a vender, y vendo más. Pero es un problema de venta de estas transnacionales. Fíjese cómo con un simple me gusta, se le va dando información. Aparte de esta venta que hacen su buen negocio, también este capitalismo entra a través, ahora han cambiado los nombres, ¿no? Ya Twitter no se llama Twitter, se llama X, ¿no? Ya Facebook no se llama Facebook, se llama Meta, creo que es, ¿no? El nombre no sé, Meta, ¿no? Entonces, cada uno debe cambiarlo, pero ¿qué? Van a entrar como crunchies a todo esto y van a seguir cogiendo nuestra información. Por lo tanto, y estos no son sueños, ¿sabes? Esto es la verdad. Entonces van a seguir produciendo y vendiendo ellos información a través de todas estas redes. ¿Y a qué se falta acá? Aquí se falta algo sencillo. ¿Ya no tenemos privacidad? ¿No? Pero se dan cuenta en un momento que aquí no debe quedar la cosa. No, porque se dan cuenta que manejan una red de información, porque usted que habla con su amigo o con su amiga, ellos están como crunchy viendo que hablan. Miren, ¿cuántos de ustedes van a comprar un pasaje? O van a comprar una lavadora, y de repente comienzan a ofertarles. Les van a llegar ofertas de lavadoras, ofertas de pasajes, quieren irse a una playa, ofertas de playa, yo lo que se cuánto, camas, ofertas de camas, eso llega. ¿Por qué? Porque estos crunchies se han metido y están chequeando la información. Entonces, esto es una de las cosas, ¿no?, que se da en redes sociales. Pero no solo se van a quedar con este hecho para la venta, para el comercio, sino que tienen un problema mayor. Vamos a poner acá, es que tengo pinta, creo que yo no veo. Ya. Aquí hay otro problema mayor, que no nos damos cuenta. Y el problema mayor es que estos señores dicen, bueno, aquí no se hace negocio, pero ¿por qué no vamos a quedar bien? ¿Por qué no manejamos los países? Entonces comienzan al manejo individual y grupal. Estos señores dicen ahora, manejemos los países, nosotros vamos a imponer las normas, nosotros vamos a imponer las reglas. Y es parte del negocio también. Es decir, vamos a imponer presidente de la República, vamos a imponer ministros, vamos a imponer los que nos den nuestra reverenda gana que mantenga nuestro sistema. Y esta es la red social. Y nosotros alegremente no nos hemos dado cuenta qué pasa con la red social. ¿No? ¿Qué pasa con los influencers? ¿Qué es influencers? Esto es parte de esto. Entonces aquí es la parte política, manejan individuos conciencias. Se comienza a manejar la conciencia del individuo, la conciencia del grupo y a desviarla. Y uno cree tranquilamente que uno pensó, porque la información se la dan desinformada, la información se la dan tergiversada. Y entonces no hay forma de referencia. Si uno no piensa, y no lo dejan pensar, va a seguir, que es la mayoría, así. Acabamos de tener un hecho, ¿no?, del entierro de Fujimori. No había un solo canal, no había nada, todos se rasgaron las vestiduras, todos se olvidaron que mató, todos se olvidaron que se robó medio Perú, todos se olvidaron que vendió todas las empresas peruanas, ¿no? Se olvidaron los famosos de los tratados con tantas leyes, ¿no? Se olvidaron de todo, ¿no? Porque la prensa, esta fue la televisión, que se meten a tu casa y te están informando lo que ellos quieren. Y lo saben hacer, pues, señoras llorando, persignándose. Es un desastre, porque nos han tenido todos los días con el entierro de San Alberto, ¿no? Porque era un santo, prácticamente lo han llevado a los altares, ¿no? Y la hija que sabemos todo lo que hizo para que el padre no saliera, ¿no? Ahora es una pobrecita, ¿no? Ella lloraba. Entonces, son formas de dominación, dominan conciencias, nos establecen valores. Eso que ha dicho ahora, entonces, roba pero hace obra, con vestido rojo, ¿no? Es un valor normal, voy a decir, la castellana no se puede decir. Roba pero hace obra,
Entonces, aceptamos que robar no es malo. No es malo robar, no es malo ser corrupto. No es malo, porque estos son los que nos van transformando. Frente a estos, ¿qué hacer? Bueno, frente a estos este pueblo. Pero el pueblo tiene que darse cuenta de qué cosa es lo que está pasando. Y entonces el pueblo tiene que crear sus propias redes. Las redes del pueblo, no porque te pago, no porque te pago vas a decir lo que yo digo, porque entonces aunque sea del pueblo está mal, pues es un monte. No es Pedro, es el monte, ¿no? Tendrá que dar el pueblo por el espíritu del monte, porque se vende. Entonces, no se puede vender uno. Si recibe el dinero de algún mandatario para tener una red, también, porque es su trabajo, pero diga la verdad, diga lo que piensa, no vaya pues a solonear, ¿no? No porque las monedas se vendan. Entonces hay que tener cuidado, el pueblo tiene que ser muy claro en lo que va a decidir. El tener una conciencia de cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, y aquí voy a hacer, pero estoy haciendo político, por supuesto, ¿no? Contra el padre Mala. Ahora, un hombre que pasó 18 años preso, y eso no es broma, ni juego, por levantarse contra corruptos, porque eso fue lo que hizo. Se levantó contra corruptos, llamó a las armas y dio preso porque bueno, le fallamos, no hizo mal, o no lo hizo muy bien, pero fue preso, ¿no? Pero se levantó, tuvo el coraje de levantarse, tuvo el coraje de decir, esto no va, esto no debe ser. Viene acá a la Plaza San Martín. Puede ser que estemos en desacuerdo que hubiera hecho ese discurso, puede ser. Pero hoy dijo, señora presidenta, si no me acuerdo, Dina Boluarte, ¿cierto que lo dijo? Compatriota, ¿no? El presidente no dijo, sí, pero compatriota. Bueno, señora compatriota Dina Boluarte, ¿qué es lo que dicen las redes? El pueblo nos ha ofendido sobre el pueblo, con el pueblo y con el pueblo, y el señor me ha ofendido como pueblo. Oiga, señor, es el señor que se fue 18 años de cárcel por liberarte. Sí que lo rompes, ya, pero eso tenemos todos. Solo que no se camina a andar no tiene errores. Ah, pero lo juzgan, traidor. ¿Traidor a quién? Y le digo porque tuve una discusión el otro día. ¿Traidor a quién? ¿Pedro de Castillo? Y yo sé cómo. Entonces, yo digo al juntar con Castillo, ¿qué quiere que le perdiste con Castillo? No está, pues. No está. Está obligado a estar con Castillo. Y hasta donde yo he escuchado, la peor carcelería que tuvo en la época de Castillo, ¿no? Que lo confinaron a 2 horas de patio, nada más. A ver, no quiero ver a estos que hablan. No es de los 18 horas encerrados en una jaula, con solo 2 horas para salir. A ver, pues, no, traidor, traición a la patria. Estos señores de estas redes están haciendo el juego acá, porque estos son los que están diciendo, actúa así, haz las cosas así, mueve la conciencia, mueve los valores. Y, oiga, es como que se estudia contra las paredes. Uno se estudia contra las paredes, le das razones. Entonces te pones a decir, pero el señor Castillo, uno de sus primeros decretos fue darle dinero a USAID. ¿Y eso te parece bien? USAID ya sabemos quiénes son, ¿no? Es el servicio norteamericano. Y le dio. Eso y... Ah, no, eso no importa. Traicionó, porque dijo, señora compatriota presidenta, traición. No hay forma. ¿Por qué? Porque están totalmente copados por este esquema. Por eso es que no debemos saber decodificar el sistema. Y solamente decodificando lo que vamos a ver, no nos vamos a dejar manejar. Y pongan el ejemplo del padre por eso, ¿no? Es decir, los 18 años de cárcel, lo que ha peleado, lo que sigue peleando, lo cambia de sitio en sitio, ¿no? Eso no importa. El que deben tratar de asesinar, de matar como quieran, ¿no? Que ha sido un control, ¿no? Eso ha sido intentado, no han podido. ¿Dónde está? ¡Ah, no! ¡Se me traidor! ¡Porque me dijo compatriota! Ya hay algo, no hay que hacer, ya no se puede con esa gente, ¿no? Y esas redes sociales. Entonces, por eso yo digo, hay que tener cuidado con las redes. Hay redes y redes. Si las redes están copadas, porque estos son muy vivos, estos no son sonsos, estos copan las redes,
la red de compañeros que no pueden hacer, de compañeros que no saben pensar y se dejan llevar. Porque no me diga que sean malos, no estoy en este nivel de calificación, pero estos señores no saben pensar. Entonces, cuando hablamos de la democracia participativa, tiene que ser la propuesta del pueblo, que somos nosotros, somos el pueblo. Somos partes del pueblo, no somos todo el pueblo tampoco. Somos una partecita, ¿no? Entonces, nuestras propuestas, ¿qué queremos para un bienestar de la patria? Para que la patria no esté manejada desde afuera por intereses transnacionales, para que no nos lleven del poder como perritos. Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender que esas redes sociales sí también están copadas y saber diferenciar a uno de otro. Saber diferenciarlos, porque hay compañeros buenísimos que están trabajando en esas redes. Incluso compañeros buenísimos que trabajan en esas redes reciben algún dinero. No está mal que se reciban dinero, en la medida que no se venda uno, porque también tienen que comer. Cuando a mí alguien me dice, no, yo no como, ¿de dónde? ¿De qué comes? Que la tía Cristina que regala la plata, ¿cómo es el asunto? Todos tenemos que trabajar acá para comer. O somos pensionistas también, ¿no? Hemos trabajado. Pero aquel que no se sabe de dónde saca el dinero, hay que comenzar a desconfiar. Hay que comenzar a desconfiar. Y hay gente que no se sabe de dónde saca el dinero. Entonces, lo que digo aquí, voy a insistir, yo quería hablar de una tarea política sobre este asunto, porque va a haber un momento en que van a venir especialistas en esta materia para conversar con ustedes, ¿no? Yo agradezco la participación de todos ustedes, me parece que han hecho un muy buen trabajo, y las preguntas, ¿no? Todos juntos acá, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, las preguntas... Excelente, excelente. Uy, esto tiene la tapa. Chao, chingolito. Gracias. Bueno, entonces, a ver, venga para acá y acá pregunta que está ahí. Se identifica y hace la pregunta, Buenas noches, mi nombre es Pedro Vilayo, soy economista de profesión, he escuchado a abogado periodista, sociólogo periodista, amigo periodista, Nicolás Villarroca. Sí, tienen toda la razón, sobre todo cuando dicen que es un vaso. Esto es, como digo, un dominio per se de las grandes transnacionales de comunicación. O sea, ellos nos han denigrado completamente. Yo voy a hacer la pregunta, pero déjenme un poquito más para explicar. Yo estuve viviendo más de 20 años en Venezuela. El profesor Nobel del Sur, grande Hugo Chávez, creó precisamente una ventana para toda América Latina sobre lo que pasa en los países de nuestra América Latina. Entonces, 30 años, yo no fui más de 20 años, pero 30 años al pueblo peruano lo han llevado, no podría decir a la ignorancia, pero lo han llevado a una sumisión tal que no veo cuando hablo con las personas y la gente de los barrios, no veo esa reacción verdaderamente. Entonces, la prensa alternativa con la radio debería ser el empuje, debería ser el empuje en todas las regiones de Perú, en toda la área de Lima, debería ser el empuje para que, o sea... Hagamos la pregunta, por favor, la pregunta, y lean, para que lean libros, sobre todo, lean libros, no leen. Ahora mismo, para el celular que tienen, como dijo esto. Quería hacer la pregunta, es a usted. Yo no sé que nosotros, a través de la información, puede ser redes sociales, prensa alternativa, de que sí se puede, ¿verdad? Llevando una coyuntura mesiánica, o sea,
de parte de nosotros, los más que todos los que trabajan en los medios de comunicación, que puede lograr ese objetivo. Porque yo he visto resultados no solo en Venezuela, sino también en Colombia. Creo que es la pregunta esa del medio alternativo. Han apuntado la pregunta, ¿no? A ver, vamos a varios y después contestan. ¿Está bien? Ya, ¿alguien más quiere hacer esta pregunta? A ver, bien, después izquierda, yo te digo. Biencito, pregunta, ¿ya? Pues yo primero los ponentes y ¿no? Tanto la empresa alternativa también es importante las asambleas populares y esto creo que es una parte de las asambleas populares. Mi pregunta sería, ¿se podría poner a la prensa alternativa dentro de un gobierno nacionalista, dentro de ¿cómo se llama? De la Constitución? Eso es lo que quisiera saber. Bien, Eladio. Bueno, yo quisiera hacer concreta mi pregunta, ¿no? Porque siempre han aplicado lo que es psicología social o psicología de masas. Y la prensa alternativa también podría hacer eso, porque siempre ha sido siempre para la prensa normal, ¿no? Para la cualquier. Gracias. Espera, ella primero. Ya. Después tú, Humberto, ¿no? Muchas gracias, buenas noches, compañeros. Quiero saludar a la mesa, a los hombres de prensa que he tenido el gusto de escuchar y llegado hace unos minutos después de una reunión. Y en especial a Pilar Roca, una amiga, una compañera de lucha, una intelectual, una mujer que ha hecho historia y que sigue haciendo historia en nuestro país. Primero, expresar mi solidaridad con el compatriota, con el compañero Antauro, por el hecho execrable que ha sufrido el día de ayer. Es una forma más como ese poder del Estado, ese aparato de los grandes grupos de poder quieren hacer atemorizar y hacer retroceder a todo aquel que ose levantar su voz y que pueda presentar una propuesta alternativa de cambio frente a ese enfocamiento que ellos tienen y a no querer perder el status quo del que todavía siguen manejando. Nosotros el tema de Antauro, y me presentan ustedes, otros saben que soy militante, soy compañera, soy una mujer cristiana de muchas décadas, también soy abogada, he defendido a muchos compatriotas detenidos arbitrariamente desde los sucesos del 7 de diciembre, pero obviamente hemos estado en las calles seguramente cuando se cerró el Congreso en el año 2019. Señalar que el tema del compatriota Antauro lo hemos hablado y solamente quisiera señalar algo, ¿no? Hemos escuchado, Antauro, lo que mencionó en algunas entrevistas hace una semana o 10 días, pero también fuimos aquellas personas, aquellos compañeros que estábamos en las calles, y también fuimos testigos de lo que pasó en la Plaza San Martín cuando dio ese discurso. Y hay que ser justos, y hay que decir las cosas como son. Efectivamente, ese día muchos nos sentimos muy dolidos, porque estábamos muy sensibles, porque ya había muertes, y porque sabíamos todo lo que se venía. Pero también hemos evaluado algo que ha dicho Pilar, y no hay que ser del partido de Antauro para reconocer y para saber analizar las cosas en su punto medio exacto. ¿Qué es lo que, de dónde venía Antauro? Antauro venía de una prisión, yo pensaba que era de 17 años, y Pilar nos corrige, y 18 años preso. Después de 18 años, el pueblo esperaba, claro, o sea, todos queríamos que salga alguien, que pase algo, que pase una ofensiva fuerte. Pero Antauro venía de esa experiencia. ¿Qué pasaba si es que estaba preso? Hoy día sería uno de los presos, no, se estaría peor que castigo.
sería el preso político más por quien se lo hubiera llevado ya no sé a dónde, o se hubiera creado un centro especialmente para que se muera ahí. Esa es la realidad. Pero frente a eso también han habido debilidades de Castillo en el sentido de no haber cumplido esa palabra. Y obviamente somos seres humanos. No se cumplió la palabra de, ¿cómo se dice?, de ocultarlo. Y esas son experiencias que nos quedan hoy día y que no nos deben permitir volver a cometer los mismos errores en adelante. Antauro ha dicho algo muy importante, que en su gobierno él sí invitaría a Castillo. Sí. Y eso es algo que honra mucho, que hace honor a lo que debería ser un hombre, digamos, comprometido con los cambios de ese país. Quería principalmente hacer esa mención con mucho respeto, Pilar. También señalar que soy militante de Juntos por el Perú, soy secretaria de Organización de Lima Metropolitano, soy dirigente nacional, secretaria nacional de Asuntos Gremiales y Sindicales. Venimos con la humildad, vengo por invitación tuya, por invitación también de David. Hemos recibido Antauro, ha habido reuniones importantes y apostamos, y creo que ahí debe llegar el tema de la prensa alternativa, cuál es el papel que tiene. El papel de la unidad, el papel de instruir, de convocar. No se puede decir nada que nos divida, no hay derecho. Hoy día, ayer fue arrestado, podría ser cualquier representante de cualquiera de las organizaciones y hoy día es imperativo el desprendimiento de todos nosotros. No somos iguales, pero creo que tenemos todos, al menos un discurso común, que es el que queremos en cambio. Y queremos confrontar a ese sistema de poder. Muchísimas gracias, Ovalle. Gracias, Pilar. Bueno, como siempre, cada uno tiene su opinión. Ahora, no, el primero es Humberto. Humberto pidió primero. Después usted y después hagamos, ¿no? Muchísimas gracias a los opositores también. Pero yo tengo, como todos nosotros aquí sabemos que nosotros, nuestras decisiones no somos soberanos, ¿no? En todo lo que se decide aquí en el país está influenciado por los gobiernos extranjeros, ¿no? Y hay un sistema que tiene el criterio, que son 10 puntos, creo que ustedes deben saber. Y uno de los puntos es la prensa. La prensa que te tiene con la mente así totalmente mala, ¿no? Entonces yo quisiera que ustedes me reflejen esos 10 puntos que tiene el medio para poder al pueblo así todo mal, ¿no? Gracias, Humberto. Venga para acá, por favor. No, está bien. Buenas noches con todos los presentes. Quisiera hacer una consulta. Su nombre, por favor, nombre y base. Breve en la mesa, que en el programa o plan de gobierno del partido, ¿existe o no algún planteamiento en relación al rol de la prensa alternativa? Y ¿cómo se podría desarrollar este programa del rol de la prensa alternativa en un probable gobierno de Antauro, en el asunto de desalinear o desajenar a la población del Perú, principalmente la televidente y el radio oyente que consume los medios de comunicación, ya sean oficiales o alternativos? A ver, cuidado con el micrófono. Venga para acá. Después, Nancy. Pregunta, ¿ya? Preguntita. La prensa alternativa, nosotros tenemos experiencia, ¿no? Especialmente con la prensa escrita, ¿no? Y la prensa alternativa también hemos ocupado ciertos lugares donde Radio Cora, por ejemplo, nos dio una oportunidad y muchos otros medios que piden, ¿no?
nuestra crítica, nuestra opinión. Entonces, y, por ejemplo, en la prensa escrita hemos participado en la, por ejemplo, cuando hubo elecciones, bueno, hicimos ganar a un candidato que después lo presionó. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos, pero la prensa alternativa para nosotros es un poquito, como no conocemos muy bien, es un poco duro de poder entrar, pero de todas maneras tenemos que ver la posibilidad de, y cómo podríamos llegar, ¿no?, a dominar esa manera, ¿no? Muy bien. Nancy. Después Jerry y ahí terminamos, ¿eh? Ahí nomás. Ya. Pregunta. Venga para acá para la pregunta. Nancy, va a ser Nancy. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Nancy Salazar. Siempre se ha escuchado decir que yo no vivo de la política. Y quiero hacer una pregunta al señor Taboada. ¿Cómo decirles que esto no es cierto? Ya que todos hacemos política en las diferentes clases sociales. Muy bien, así. Después vengo usted para acá, el que está para sí. Buenas noches. Soy gracias por las exposiciones. Más que preguntas, uno elemento que me gustaría compartir con todos. Saludo la exposición de cada uno y voy a tocar brevemente los puntos. Se fortalece con la intervención de la prensa alternativa y lo que ha ocurrido con el profesor Antauro en el tema de inseguridad, fortalece nuestros 10 puntos de expresión. Que guarda relación precisamente en el tema de los medios de comunicación, la prensa alternativa, las posibilidades de fortalecer. ¿Qué podemos hacer? Rápidamente tarea para todos. Y finalmente una información que no se dice, no hablan ni los fiscalizadores, y la prensa los guarda porque están alineados con el gobierno. Me refiero a Loret. Desde hace más de 15 años existe una infiltración de colombianos en la frontera donde nadie dice nada. La prensa precisamente está manejada. Y ahí está el Estado también para nosotros trabajar. Por la ley de los 10 puntos patrióticos sí hay que desarrollar. Ya, gracias, Herbert. Ya, y los dos últimos son ellos y nadie más. Ya, venga para acá. Porque ahí tienen que responder, ¿no? Nombre y... Buenas noches con todos. Muchas gracias a todos que están en la mesa. Mi nombre es Timo Gabo, justo de San Juan de Oriente, soy dirigente. Y solamente quiero hacer una anotación y una pregunta aquí a la mesa y también para con ustedes. Se habla de la prensa parametrada, ¿no es así? La prensa mermelera. Pero yo pienso, quizás queda como una pregunta, ¿cómo es posible, si todo el pueblo, la mayor parte, han sido hipnotizados, disculpe el término, se han vuelto imbéciles con tantos programas, tanta basura informativa? Yo pienso que eso, en este momento, no va a ser posible de que la gente tenga otras ideas más claras. Bueno, la prensa alternativa es una opción. Entonces yo le pregunto, ¿se podría cambiar la mentalidad de la gente, de la población que dentro de este momento, con este sistema? Bueno, lo dejo. Bien. A ver, venga para acá y después usted y ahí terminemos con usted, ¿no? Venga para acá, por favor. Nombre, pregunta, por favor, que estamos ya tardecito. Primeramente, buenas noches, señores expositores. Buenas noches, compatriotas. Como todos sabemos, la prensa alternativa en estos últimos tiempos ha servido de algo para todo lo que dejemos nuestra nación, el éxito de nuestra patria. Pero eso no es, en estos momentos no es factible. Y este partido que estamos nosotros y vamos a luchar a llegar al éxito, tenemos que formar
una prensa alternativa que sea propia de nosotros. Y ojalá que por ese medio podemos hacer algo y llegar al éxito a donde está buscando el comandante Antauro. Muchas gracias. La última pregunta, venga, por favor. ¿Sí? Por... Ya. Pregunta, por favor, nombre. Ya, con eso terminamos. Agradecer a los opositores y agradecer a la doctora Pilardo. Mi pregunta es lo siguiente, ¿no? Felicitando también le sabemos del gran periodista que fue de Cáncer César Vera, ¿no? Ya que mencionó que fue alumno de su marquino, del doctor César Vera, ¿no? Que fue de Cáncer, fue uno de los periodistas que escribió en la primera. Yo quisiera, a través de ustedes, si fueran tan capaces de unirse en todas las alternativas y sacar también un periódico para que de esa manera no y le gusta a todos, y el grupo también a todos los que son lectores, no saquen una prensa y también un programa o un radio o una prensa especial donde se identifiquen, porque ahorita como estamos viendo, como usted también mencionado, estamos confundidos, muchos dicen una noticia, otra tergiversa, una vez se ha agarrado, otra se mentira, el TikTok está agarrando variando. Y también se realizaron, como que ha pasado con Mayor Antauro, y también no solamente con Mayor Antauro, pero ha pasado con la familia del presidente Manuel López Obrador, porque casi felizmente no acudió, pero hubo un atentado en el cual falleció uno de seguridad y 4 personas más heridas, ¿no? Pero que le ocurrió en México. Entonces, yo quisiera que eso tampoco no se discutido, obviamente uno u otro lo que sea eso, pero lo demás, como dice, no dice en toda la prensa tradicional, en todos los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo quisiera que cuando seamos capaces de sacar una prensa reciba los problemas del pueblo como lo que está pasando hoy día, que nos está quemando nuestro país, tanto en la costa, en la sierra y en la selva también, ¿no? Muchas gracias, disculpen ustedes que me han excedido. Ya, entonces, ahora vamos a comenzar a dar respuestas. Comenzamos como que... ¿Quién quiere empezar? Yo, para hacer una breve y precisa. Ya. Son muchas preguntas y eso tiene una razón pedagógica. Que arriba la respuesta de ustedes a preguntar, porque es parte de un proceso de aprendizaje. Nosotros también estamos en un proceso de aprendizaje, principalmente en lo que respecta a la educación, a los medios de comunicación alternativos. Cuando se dice medios de comunicación alternativos, se está hablando en función a la matriz tecnológica. O sea, antes o hasta ahora se mantiene la prensa escrita en menor escala, pero la realidad. Y hoy por hoy muchos informan directamente por los medios por las redes sociales, sea la noticia buena o mala, negativa o positiva, pero se informa. Entonces, ustedes tienen un antecedente. El mayor Antauro Gamala es precursor de la prensa alternativa, pero esa prensa alternativa que él hizo, lo hizo con un sustento de contenido, y por eso que nosotros necesitamos una prensa alternativa, pero de clase, de conciencia, de verdad, de principios. Entonces, él cuando desgraciadamente fue traicionado por Ollanta, circulaba un periódico de Ollanta, acuérdense, que lo vendían los reservistas, los licenciados de la nacional, y después cuando le brindan con el hermano, comienza a editar un periódico que se llama Antauro. Esa es la prensa alternativa, es una prensa que cuestionaba el status quo, la corrupción, el anticapitalismo de los gobernantes de turno, y principalmente condenaba la traición de tantos miserable que hablan en del pueblo y que al final del día se venden al mejor postor y al enemigo fundamentalmente. Entonces, hay que darle a la prensa alternativa contenido,
ideológico, político, social. Porque hay tres alternativas de derecha, de izquierda, del centro, del cardenismo, que dicen su verdad a su estilo. Entonces yo consigo fundamentalmente que Antauro, el periódico Antauro, aparte de la impresión que circula, que va a ser fuente de financiamiento para la campaña electoral, debe entrar a las redes digitales. Y eso va a vivir a nivel mundial en tiempo real. Entonces, adecuarnos a la tecnología. Ojalá que lo hagamos, si lo están haciendo en buena hora. Respecto a los cambios, sí. Yo he estado hace 2 semanas aquí, presente cuando el mayor Octavio Humana dijo que hay que restituir la Constitución del 79. Y estamos de acuerdo, porque no se necesita una asamblea constituyente para restituir la Constitución del 79, solamente la voluntad política de los gobernantes. Y esperamos, y ese es el anhelo de los que están presentes, que Antonio Humala sea presidente del pueblo, y a partir de ser presidente, yo lo escuché y lo ha ratificado públicamente en sus opiniones que ha tenido a nivel nacional, que va a restituir la Constitución 79, estamos de acuerdo, plenamente. Y allí vamos a determinar cómo se va a repartir el espacio electromagnético, va a dar licencias a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, a los sindicatos, a las federaciones, porque el pacto eléctrico le pertenece al Estado. Siguiendo, salvando las referencias, lo que se ha hecho en Bolivia, donde las comunidades campesinas se han apoderado y se han distribuido licencias a la radio libremente, cosas raras del golpe de Estado de la Niez, gracias a la respuesta en quechua y en aymara, para contratar el golpe de Estado fascista que tuvo en Bolivia. Entonces, yo creo que eso tiene que darse definitivamente. Hay que cambiar el estado de cosas en el país. Por eso que la consigna fundamental que asume la Alianza Nacional es refundar el país. Refundar el país. Y la pena de muerte, no solamente en tradición a la patria, en caso de guerra exterior, en caso de terrorismo, sino también contra la corrupción. Contra la corrupción. Porque en el Perú hay muchos corruptos. Y principalmente hay corruptos que se arrojan al lenguaje de izquierda y se dan el lujo de cuestionar la gesta heroica de la Puma y la gesta heroica de Andahuayla, de la Andahuaylazo. Porque nadie en su sano juicio puede cuestionar un hecho heroico, histórico y contestatario al sistema, cuando muchos en aquel momento estaban gozando de la miel del poder. Respecto a los 2 puntos, el imperio tiene el consenso de Washington. Ahí está establecido toda la política del imperialismo. Pero en el tema comunicacional, el imperialismo tiene una fábrica de contenido que funciona en la Florida, en Miami, y desde ahí se editan todos los contenidos para todos los medios de comunicación a nivel internacional, principalmente para América Latina y el Caribe. Y la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, donde muchos periódicos de aquí están afiliados entre el Congreso de la República, reproducen a pie de puntilla los titulares que se editan en la Florida. Es decir, que hay una fábrica de contenido que envenena a la gente. Felizmente que hay una resistencia, porque si no, a pesar que yo no creo mucho en encuestas, sí hay gente rescatable. Existe, según las encuestas últimas, un 9 a 10% que está por la opción de cambio. Está por la opción de cambio. Entonces no todos estamos invisibilizados. No todos creemos a pie de puntilla lo que nos venden como basura. Alguna prensa alternativa que dice ser alternativa, y yo coincido con Noé cuando dice que la prensa alternativa no nació con Castillo. La prensa alternativa es su origen en los hombres contestatarios del siglo pasado que lucharon fuertemente, y entre ellos hay uno que reivindicaba la obra de Velázquez. Hay que revisar la historia. El periódico Causacho en Perú, de Carlos Simón Zavala, que defendía la revolución de Velázquez y defendía las reformas. Entonces, hay mucha historia que conocer y eso requiere mayor conocimiento de la historia. Por lo demás, yo creo que los compañeros, además del complemento de las preguntas, que son muchísimas, yo les agradezco las preguntas, porque son preguntas de mucha coincidencia y que da
a entender que necesitan, que quieren aprender más, y este tema no está cerrado, como lo ha dicho la compañera Pilar, vendrá más, expondrá su punto de vista, pero fundamentalmente que la prensa alternativa debe servir para liberar el país, para refundar la república, para combatir la corrupción, para luchar por justicia social, para defender de manera consecuente los derechos humanos. Eso es lo que aspiramos en último caso, por eso que creemos en este proyecto, porque será la última posibilidad que tenga el Perú para cambiar definitivamente. Ahora pasamos a micrófono, ¿no? Muchas gracias. Bueno, varias preguntas. Para que una prensa sea alternativa, tiene o debe tener la característica principal el apoyo de la población. Así como hay mucha, digamos, población que toma su gaseosa, su cerveza, su cigarro, fuma, ese solo puede ayudar para que una prensa sea de nuestro pueblo. Caso contrario, aún no hemos llegado a esa categoría de ser una prensa alternativa. Porque sería inquietudes de gente, hombres y mujeres voluntariosos y voluntariosas, que se les apasionaban y se les acaba esa pasión, dejan el proyecto. Y es lo que sucedió, ¿no? O se acaba el financiamiento. Claro, porque el problema es el financiamiento. Entonces, creo que lo otro es otra característica, que tiene que ser una prensa crítica. Y usted lo ve, un montón de gente que se llama prensa alternativa. Pero ya las ONG nos adelantaron hace muchos años, ¿ah? Han hecho sus radios, los curas, por ejemplo, en casi todas las diversas provincias tienen sus radios que luchan contra la minería, ellos lo llaman informal, contra las transnacionales, por ejemplo, de Tambo Grande, Piura, que por cierto, buena iniciativa, que favoreció a los hermanos compatriotas, compañeros de Tambo Grande, un pueblo productor de limón, y que lanzaban una consigna de que ¿qué sería un ceviche sin limón? Entonces, así mismo Onda Azul, ONG como La Encerrona, periódicos, se puede decir de La Denuncia, que es otra parte por si acaso también de la farándula, Hildebrand, es periódico de La Denuncia. La DACO denuncia a la Cristal, o la Coca-Cola denuncia a otra empresa, o tal minera a otra empresa, porque están chocando las líneas de explotación. Igual lo hacen las petroleras, pero esas denuncias quedan en los anaqueles y es contra las comunidades y en favor de las transnacionales. Queda sentenciado a favor de las transnacionales contra los territorios comunales. La caracterización de esa prensa alternativa debe ser crítica, soberanista, de una visión independiente. Otros que abundan los programas que se yapean, pero se pierden en la noticia, en las denuncias regionales, que es cierto, existe una gama de problemas, como lo dije el compatriota, el caso de las fronteras, la alimentación, el agua, la geopolítica de los recursos naturales, la geopolítica de la cultura. Es que ese es el problema de fondo, la cuestión financiera, que estamos en nada. Entonces, hay muchísimo por hacer, pero eso también cabe la necesidad de que cada comprometido, hombre o mujer periodista que tenga mística por la defensa y la soberanía, por amor a su país, a su patria, a su pueblo, a su familia, tenga esa capacidad de entrega. Creo que todos lo tienen, pero necesitamos esforzarnos un poco más. Alguien lo dijo: leer, investigar. No solo perdernos en
en hechos pasadizos, porque el objetivo es elevar. ¿Cómo vamos a lograr esa unificación de fuerzas para luchar, digamos, para frenar la manipulación de los llamados grandes medios, que por cierto lo hacen de acuerdo a sus intereses con un libreto que ya viene diseñado para permitir la consolidación del Estado profundo o profundamente ladrón, que es saqueo sistemático desde que vinieron los españoles hasta hoy, robo, latrocinio. Creo que la prensa alternativa, no terrenos, inclusive nacen en épocas de campaña electoral de un montón de llamada prensa alternativa, que anda detrás de un candidato, que lo fotografía. Eso no es prensa alternativa, es prensa politiquera de candidato. La prensa alternativa tiene que ser, asumir otros retos. Yo recuerdo que allá el comandante Chávez tenía un programa Aló Presidente, ¿no? El cual me inspiró mucho, y bueno, yo en aquella época me formé, digamos, con esa escuela, y eso me inspiró mucho, y hasta hoy, digamos, lo poco que he podido hacer, dirigir un periódico como el Yachay, dirigir un programa radial como Rescatando Nuestra Identidad, creo que ya ni sé qué fecha, pero seguimos en la trinchera. Editar algunos libros que nos permite también elevar nuestro nivel de conciencia cultural, hacer conocer la historia, poner al debate muchas ideas que tienen los intelectuales. Eso me ha permitido, digamos, pero veo, digamos, que las cosas pueden acabar, digamos, cuando se acaba también el financiamiento. Entonces, esa es una cuestión, creo, fundamental. Luego hay muchísimas cosas por hacer y creo que mis demás compañeros tienen que continuar esto. Tradicionalmente, la prensa tiene tres objetivos fundamentales. Fue concebida así: informar, educar y entretener. Nos informa adecuadamente la prensa, y hemos dicho, según los parámetros impuestos por las transnacionales informativas que manejan del 75 al 80% de los grupos informativos en el mundo, y se reflejan en el tipo de información que consumimos en el país. El 80% de la prensa en el Perú está manejada por la familia Miró Quesada. El Comercio, Perú 21, El Trome, América Televisión, Canal N, la familia Miró Quesada, hoy reforzada con los aportes de Graña y Montero, de la familia Graña, y que han sido partícipes de uno de los casos más escandalosos de corrupción en nuestro país y en América Latina, el caso Odebrecht. Y hoy manejan el 80% de la prensa. ¿Cuántos presos hay por Odebrecht? Ninguno. ¿No? Antauro le pidió a su hermano, cuando se enteró que estaba involucrado en estos actos de corrupción, hasta le pidió que se suicide, y no se suicidó. El único que le hizo caso fue a la García. Sin embargo, la prensa nos impone lo que se llama la agenda política en el país. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿De qué están hablando los medios de comunicación hoy en día? Hemos sido testigos últimamente de lo que nos impone la agenda. ¿De qué nos está escuchando? ¿No? El problema que tuvo Paola Guerrero con Acuña hace un par de meses, ¿no? Segundo, el problema de Cristian Cueva con la mujer, que ya la dejó y está ya paseándose con la mujer con la cual trampeaba Cueva, y la mujer también está trampeando con un Villacorta, ¿no? De los demás bien. Dos. Segundo, ¿no? Miren ustedes, mientras tanto Petroperú hierve. Hoy
un tercer caso de los psicosociales, el tema Chibolín. Una semana de pleito de Chibolín. O sea, Pablo Guerrero, Cristian Cueva, Chibolín. ¿No? Con gente cuestionada desde hace años, metido en el caso del proxenetismo en el mundo farandulero de tal Chibolín. Y pleito con Beto Ortiz, porque se disputa pues, el mismo mercado. Y los dos se disputan el mercado con el Zorro Supe, con Peluchín y con Carlos Cacho. Es disputa de proxenetas en el mercado de los públicos en el Perú. Y ese pleito la tengo como consecuencia el gran escándalo mediático que tenemos hoy en día y que concita la atención de los medios de televisión y, bueno, y asaltado ya vinculado a casos delictivos. Entonces, en concreto, ese es el mundo televisivo. Y le recomiendo, no soy tan hincha de él, pero el ya fallecido Marco Aurelio de Negri tuvo un video que se llamó La Cacosmia y el enmierdamiento de la televisión peruana. Dura 20 minutos más o 25 minutos. Le recomiendo que esté en el YouTube. La Cacosmia y el enmierdamiento de la televisión peruana. Hace años, entonces lo recomiendo que lo vean eso. ¿De qué manera se iba degenerando? ¿De qué manera se iba degenerando el manejo televisivo? ¿No? En todos los programas, ¿no? Hay homosexuales. No porque, repito, nosotros seamos homofóbicos, sino por lo que ellos difunden, ¿no? La chola chabuca, como le dijo Tulio, no quiero repetir lo que le dijo Tulio Ross, la chola chabuca, la Carlota, la no sé cuántos, y todo está repleto de ese tipo de gente, vinculado, lo que sí cuestionamos, es que estén vinculados al mundo del proxenetismo, en ese mundillo que muchas veces nos lo imponen como ejemplo para todos nuestros jóvenes. Esto es guerra, combate, los programas de farándula, los escándalos de pueblos entre las bataclanas y los peloteros, eso es común en toda América Latina. Todas las televisiones de América tienen programas similares con nombres distintos. Por eso, cuando se va el hijo de no sé quién, aquí se va a México, también allá es una estrella de la televisión basura en México, o se va a Argentina, o la Milet Figueroa se va a Argentina, se consigue otro farandulero. Es decir, hay una homogenización en ese tipo de programas de televisión basura que están buscando lo que llaman lobotomizar el pensamiento, de que todos seamos tributarios del culto al poder, al dinero, a los raquitos, a los poderosos, a los ricos, a los que manejan con mucha solvencia económica y que son referentes, los quieren endilgar como referentes y modos de vida para nuestros jóvenes que están repletando los gimnasios y tienen las bibliotecas abandonadas. Entonces decíamos, hay varias preguntas. ¿Qué hacer con la prensa alternativa? ¿Qué tiene atado con la prensa alternativa? Hay una propuesta de la prensa alternativa, en todo caso, en términos generales de empresa, que hizo un compatriota que hace. Hay que diseñar un plan sobre eso. Les voy a contar a manera anecdótica lo siguiente, una experiencia personal. Cuando luego de supe Pedro Castillo del gobierno se formó una coordinadora nacional por la Asamblea Constituyente. Nos reunimos delegados nacionales la primera vez, 15 días después del 15 de agosto más o menos, en la Casa del Maestro. 2 semanas, o 1 o 2 semanas después, una segunda reunión, que hubo la mitad de los primeros, y la tercera no pasábamos de 15 a 20 personas. Porque ya había dicho Caníbal Torres que la Asamblea Constituyente era una parte de la agenda, y lo refrendó. Pero Frank dijo que eso no es parte de la agenda de la política del gobierno. Y ellos, y Franke es una ONG, tiene una ONG vinculada y financiada por la Embajada Norteamericana y por USAID. Entonces, ¿qué pasó? Miren ustedes. Cuando nosotros planteamos, y aquí concluyo esa parte, dijimos, con esa comisión de prensa, que es lo único que quedó, dijimos que había que preparar gente para tener el control de algo que es fundamental, los medios de comunicación de parte del Estado. El peruano, en prensa escrita, Radio Nacional, ¿no? en la prensa de ese lado, y la televisión peruana. ¿Qué se hizo? Absolutamente nada. No les interesaba. Al igual que no les dio divulgación, en el programa
el BCR en manos de la gente que da la continuidad al modelo económico. Y en la educación también, que le dedicaron un párrafo al sistema educativo y de un párrafo una línea al sistema universitario, o sea, un estudio completo de la propuesta programática. Y los medios de comunicación, ¿para qué sirvieron? Simplemente para erosionar y socavar por dentro del gobierno de Pedro Castillo. Entonces tiene que necesariamente haber una política comunicacional. Claro, al cabo de eso, que nosotros tenemos que tener solamente una concepción horizontal de las fronteras, costa, sierra, selva, mar, territorio, sino una concepción de la verticalidad de las fronteras. Por lo tanto, como ha dicho Leonel, no tenemos que tener control del espectro electromagnético de nuestra patria con la finalidad de que toda la prensa, las empresas de comunicación privadas, tengan que necesariamente el Estado tiene que ver con el control del espectro comunicacional, así como controlamos los aires, los suelos, las áreas de recursos naturales muy importantes en el país, ¿no? Las áreas que deben ser protegidas y los recursos estratégicos de la economía nacional que deben volver a mano del Estado. También el sistema de comunicación tiene que volver a mano del Estado porque es el sistema nervioso de la sociedad moderna. Y porque si nosotros no tenemos medios alternativos y no alternativos, los medios oficiales del Estado, a la mano, no vamos a quedar sin voz. No vamos a tener sin palabras, tenemos que entender, es como si nos cortasen la lengua. Y los medios por los que vamos a hablar son estos medios de comunicación que estamos haciendo referencia, y un tema fundamental que sí tenemos que necesariamente trabajar, aquí lo había apuntado, los medios digitales, las redes sociales. No podemos prescindir de las redes sociales. En las elecciones pasadas, más o menos influían un 30-40%, tenían una capacidad de influencia. Hoy se ha multiplicado. Se ha multiplicado la influencia de las redes en la toma de conciencia, en la distorsión de la información, en la distorsión de la verdad, ¿no? Y yo creo que necesariamente hay que haber un diseño concreto en eso, y tiene que haber, no apelar a los 10 puntos de la comunicación que dijo la pregunta del compañero, son 11 puntos. Y eso lo dice George Goebbels, ¿no? Joseph Goebbels, el genio maligno del nazismo, ¿no? Porque increíblemente no han sido resultados como es debido en el campo comunicacional. Lo único que hay a especie de refutación de eso son 5 puntos que significa algo así como el peligro de hablar la verdad, de Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, ¿no? Donde habla el peligro y sobre todo la gente vinculada a la prensa, los riesgos que se corren, decir la verdad. Mira lo que pasó con Paula Franchi, que se fue con Wikileaks, y después de 10 años se ha vuelto a su patria, recién a Australia, creo, ¿no? Paula Franchi. Mira lo que pasa con otras personas que buscan romper con el muro de la censura y del silencio. Decir la verdad es un reto permanente para los hombres de prensa. Decir la verdad es fundamental para poder reescribir nuestra historia, refundar la patria y sobre todo para difundir el mensaje transformador y de cambio que propugna nuestro líder Antauro Malo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con este tema desde otro punto de vista para el próximo viernes. Gracias. Creo que si alguien quiere contar, aquí hay una vez de Montoya, esto está